Bueno, voy a saludar a mis alumnos de cuarto año de biología y en este video vamos a repasar y vamos a ver un poco el contenido de membrana celular. Nosotros sabemos que todos los seres vivos están formados por células, que existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Una gran diferencia que se encuentra en ellas es que en las células procariotas el ADN se encuentra suelto en el citoplasma, ¿sí? Que tiene, digamos, el material genético ahí disperso. Son más simples que las células eucariotas y también son más pequeñas. Además, son más primitivas, ¿sí? Es decir, que estas células no tienen un verdadero núcleo. En cambio, las células eucariotas, que acá damos como ejemplo la célula vegetal y la célula animal, tienen un material genético envuelto en una membrana nuclear que se llama carioteca y forman un verdadero núcleo. Además de que son más complejas, son más evolucionadas, tienen un tamaño más grande. Estas presentan un verdadero núcleo. Todas las células presentan estructuras en común. Una de ellas es la membrana celular o membrana plasmática, que es lo mismo, un citoplasma donde están insertas todas las organelas, un ADN, que es el material genético, y también la presencia de estructuras celulares o también llamadas organelas, que son los ribosomas. Están presentes tanto en la célula procariota como en la célula eucariota, que son estos puntitos que están representados aquí en violeta, ¿sí? Entonces acá vemos el ADN de la célula procariota, todo disperso en el citoplasma, y el ADN en un núcleo verdadero, envuelto en una membrana nuclear, formando la célula eucariota. Bien, si nosotros usáramos un aumento para poder ver una porción de esta membrana que forman las células, podemos ver que su composición está hecha por fosfolípidos, ¿sí? Hay dos tipos de lípidos, los fosfolípidos y el colesterol, que lo vemos acá en amarillo inserto entre los fosfolípidos, ¿no? También se puede visualizar de que hay una doble capa de fosfolípidos. Esta sería una capa y esta sería la otra capa de fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos tienen una posición particular. Digamos, si hablamos de la estructura del fosfolípido, podemos reconocer que acá hay una zona redondeada, a la que le vamos a llamar la cabeza de los fosfolípidos, y dos colas, formando un fosfolípido. Estas colas se enfrentan entre sí cuando forman la bicapa lipídica. Vemos que también están insertas en esta bicapa lipídica una serie de proteínas, ¿no? Esta es una proteína que atraviesa toda la membrana, ¿sí? Se llaman proteínas integrales, pero también hay proteínas que no atraviesan toda la membrana celular y se llaman proteínas periféricas, según su ubicación, ¿no? Además, vamos a ver de que las proteínas van a tener según la proteína va a tener una función específica. Hay diversas funciones que cumplen las proteínas. Acá tenemos una proteína que está asociada a hidratos de carbono, ¿no? Acá lo vemos un poquito mejor. Acá está la proteína que está asociada con un carbohidrato o hidratos de carbono, que es lo mismo, y formaría una glucoproteína. Gluco por la parte del carbohidrato y la terminal proteína por la proteína asociada. También hay glucolípidos, lo que quiere decir que van a haber carbohidratos que estén asociados a los lípidos, ¿sí? Bueno, nosotros entonces podemos reconocer
los hidratos de carbono, las proteínas que atraviesan la membrana, los fosfolípidos y el colesterol. También vemos que por debajo de la proteína hay una estructura de filamentos debajo de la membrana, hay una estructura de filamentos proteica, que también son proteínas en forma de fibras alargadas, ¿no? Como filamentos. Y acá encontramos el citosol, o lo que es el citoplasma, en el interior de la célula. Y este sería el fluido extracelular, el exterior de la célula. Y estos datos son importantes porque fíjense que los fosfolípidos tienen una región, las cabezas de los fosfolípidos están dirigidas hacia el exterior de la célula o hacia el interior de la célula. Bueno, acá habla del modelo de mosaico fluido que fue establecido en 1972 por Singer y Nicholson, que hablan sobre la bicapa de fosfolipídica, que es una porción fluida de la membrana plasmática, lo que quiere decir que estos fosfolípidos no son estructuras estáticas. No tenemos que perder de vista que siempre estamos hablando de moléculas. Entonces acá está la molécula representada, la molécula propiamente dicha y el dibujo del fosfolípido con el cual nosotros representamos esta estructura para su entendimiento, ¿no? Y acá vemos que la cabeza de color amarillo y las colas de color naranja. Bueno, fíjense que estos fosfolípidos tienen una cabeza que es hidrofílica, lo que quiere decir que puede estar en contacto con el agua, y tiene dos colas que son hidrofóbicas, que no pueden estar en contacto con el agua, le tienen fobia al agua y por lo tanto se disponen de esta manera en la bicapa, cola con cola. La región hidrofóbica queda en el centro y la región hidrofílica queda en los extremos, en contacto con el citoplasma, que es un ambiente acuoso, es decir, que contiene agua, ¿sí? Y también las cabezas hidrofílicas están en contacto con el medio extracelular, que también es un medio acuoso, ¿no? Si nosotros tiráramos en un balde con agua un puñado de fosfolípidos, automáticamente ellos se van a organizar y a disponer de esta manera, ¿sí? Por una atracción entre la región hidrofóbica y precisamente por esta propiedad de repeler el agua, ¿no es cierto? Acá nosotros vemos que en esta imagen vemos que una de las colas tiene una flexión y esta flexión se justifica porque acá hay un doble enlace. Si hablamos químicamente, este doble enlace es el responsable de la flexión de esta cola. Entonces acá nosotros vemos que van a haber diferentes tipos de membrana celular, van a haber algunas que van a ser más fluidas, es decir, que van a presentar más flexiones, y otras que van a ser menos fluidas, ¿sí? Van a presentar menos flexiones. Bueno, como nosotros vimos que los fosfolípidos son fluidos, no son estáticos, vemos que tienen ciertos movimientos y estos movimientos están representados acá. Pueden rotar sobre sí mismo, dando un giro, como si yo me parara y diera una vuelta en el mismo lugar. También hay una flexión de derecha a izquierda. Se difunden de manera lateral, es decir, de que los fosfolípidos pueden correrse lateralmente e intercambiar sus lugares, y además pueden producir un movimiento denominado flip-flop, que quiere decir que el fosfolípido de una capa puede saltar y ubicar el lugar del fosfolípido de la otra capa e intercambian sus lugares. De esta manera podemos ver que estas estructuras tienen una dinámica de movimiento, ¿no? Dependiendo la función que cumpla
esa membrana. Nosotros sabemos que una de las características y una de las funciones que cumple la membrana celular es de proteger el contenido de la célula, ¿sí? Dependiendo del tipo de célula, van a haber células, membranas que tengan estructuras de reconocimiento, de reconocer alguna sustancia, ¿sí? Y sobre todo tenemos que entender que la membrana de las células va a cumplir una función de transporte celular. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias van a poder atravesar esa membrana, van a entrar a la célula y también van a haber sustancias que van a salir de la célula, ¿no? Nosotros en clases estuvimos charlando de que cuando nosotros mediante la respiración exhalamos dióxido de carbono, este dióxido de carbono sale de cada una de las células de nuestro cuerpo como una sustancia que sería tóxica si quedara dentro de la célula. A su vez, vimos que ingresa oxígeno. Este es un ejemplo bastante claro sobre el transporte de sustancias, ¿no? Acá tenemos de que, bueno, van a haber moléculas hidrofílicas que sean solubles en agua, y estas son casi todas las moléculas biológicas, algunas sales, algunos aminoácidos y azúcares. Y van a haber moléculas muy pequeñas que puedan atravesar la membrana plasmática con relativa facilidad, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono o el oxígeno. Acá tenemos que depende la cantidad de colesterol, la membrana va a adquirir ciertas propiedades. Por ejemplo, si hay mayor cantidad de colesterol, va a haber mayor fluidez, cuando hay un aumento de temperatura, lo que indica un aumento de insaturaciones en los lípidos, ¿no? Y va a haber menor fluidez de la membrana cuando haya un aumento en el largo de los lípidos y cuando haya un aumento en la concentración de colesterol. Y acá está representado el colesterol entre medio de los fosfolípidos. Van a haber diferentes tipos de proteínas, como nosotros estuvimos hablando. Una de las clasificaciones de las proteínas según sus funciones son proteínas receptoras, ¿sí? Que van a reconocer sustancias específicas, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser hormonas. Van a tener receptores capaces de reconocer una sustancia específica. Van a haber proteínas de reconocimiento, ¿sí? Como por ejemplo podemos hablar de los glóbulos blancos que cumplen una función de defensa en nuestro organismo y que son capaces de reconocer alguna bacteria o algún agente patógeno que ingrese al organismo para causar alguna enfermedad. Entonces, estas células tienen proteínas de reconocimiento para poder defendernos de ellas. Por otro lado, van a haber proteínas que van a cumplir la función de enzimas. Estas enzimas vamos a ver que tienen funciones muy importantes en cuanto al metabolismo celular. Van a permitir que ocurran reacciones químicas y van a acelerar estas reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, porque si no fueran aceleradas, si no intervinieran estas enzimas, la velocidad de la reacción sería muy lenta. Van a haber proteínas de unión que van a unir una célula con otra. Por ejemplo, cuando las células se unen para formar una estructura en nuestro organismo, como puede ser la piel, van a haber enzimas que unan cada una de las células para formar un tejido con una función específica. Y también van a haber proteínas de transporte, que van a encargarse de transportar las sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula.
Bueno, acá vamos a ver las proteínas receptoras. Nosotros vemos que estas tienen una forma específica que siempre hablamos de la llave y la cerradura. No podemos poner la llave en cualquier cerradura porque no podríamos abrir la puerta. Bueno, tiene que tener una forma, una estructura, una conformación muy específica para ser reconocida por esta proteína, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que esto es una representación para poder entender cómo es que funcionan estas proteínas receptoras. Acá vemos una estructura diferente a la que se encuentra acá y vemos cómo tiene que encajar esa sustancia en un sitio de reconocimiento en la proteína receptora. Y una vez que se une la sustancia a la proteína receptora, se estimula las reacciones químicas. Comienzan a funcionar, comienzan a activarse reacciones químicas como consecuencia de ese reconocimiento, ¿no? Acá tenemos proteínas de reconocimiento, que son las glucoproteínas, son estas proteínas que están asociadas a los hidratos de carbono y que son proteínas capaces de reconocer alguna sustancia específica a la que esté destinada. Por otro lado, acá tenemos enzimas. Estas enzimas van a intervenir en las reacciones químicas y cuando hablemos de las enzimas vamos a ver de que intervienen en muchas reacciones metabólicas. También tenemos proteínas de unión que van a unir la membrana plasmática al citoesqueleto, ¿sí? Y vamos a volver acá a una de las primeras imágenes, que es esta. Esto formaría el citoesqueleto. Estos filamentos de proteína que están por debajo de la membrana plasmática hacia el interior de la célula formarían el citoesqueleto, ¿no? Que le da una forma a la célula. Y van a haber proteínas que se unan al citoesqueleto para poder estar en asociación. Van a haber proteínas que unan la membrana a fibras extracelulares, es decir, a fibras que se encuentren en el exterior de la célula, y van a haber proteínas que van a unir una célula con otra para formar un tejido que cumpla una función en común. Acá tenemos proteínas de transporte, ¿no? Y vamos a ver de qué un tipo de proteína de transporte son las proteínas canales, y otra proteína de transporte van a ser las proteínas portadoras, que en algunos casos van a consumir energía. Estas son las proteínas que forman un canal y vemos que las sustancias pueden atravesar a través de ellas, y después vemos a las proteínas portadoras. Y en algunos casos estas proteínas van a consumir energía para poder cumplir con esta función. Bueno, con este video vamos a concluir este encuentro y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.